¿Cuál es la diferencia entre la hipnosis de la relajación? La catarsis moviliza emociones, moviliza a nivel celular, moviliza energía, moviliza todo. Las vidas pasadas como concepto no existirían, sino existiría la fragmentación del alma. ¿Cómo ese guardián inconsciente puede ser tan fuerte? ¿Por qué nos protege tanto? La mente humana se acostumbra a una forma de vida, ¿no? Se acostumbra a la química hormonal, ¿sabes? La química hormonal se convierte en una droga. No me estaba rompiendo, estaba despertando. Diarios de un Renacer es un espacio de conversación, reflexión y expresión personal. Las experiencias, opiniones y relatos compartidos en este podcast, tanto por los invitados o como por la anfitriona, son responsabilidad de quien las expresa y no buscan imponer una verdad absoluta. El contenido de este podcast no sustituye ningún tipo de diagnóstico, tratamiento ni acompañamiento profesional médico, psicológico o terapéutico. Si atraviesas una situación que requiere apoyo especializado, te invitamos a buscar ayuda profesional. Escucha con apertura, discernimiento y respeto por tu propio proceso. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más. Hoy vamos a hablar de un tema que a muchos nos genera curiosidad, a otros les da como pavor solamente escuchando el nombre de la terapia, pero creo que a todos nos interesa saber qué es lo que hay en lo más profundo de nuestro inconsciente, ¿no? Y hoy vamos a hablar de la hipnoterapia y para esto nos acompaña una profesional que conoce bastante bien cómo navegar en las profundidades de las aguas de nuestra mente inconsciente. Ella es Flor Núñez. de María Núñez, terapeuta integral, especialista en hipnosis, en PNL y sanación cuántica. Flor de María, bienvenida. Gracias, Jaylin. Muy amable, gracias por la invitación. Gracias por aceptar. Flor de María, queríamos hablar el tema de la hipnosis, pero para muchos es como que nos asusta porque creemos que es perder la voluntad o es quedarnos dormidos. Cuando estamos en una sesión, ¿quién tiene el control realmente? ¿Es posible que tú me puedas hacer perder, digamos, el control y que yo pueda exponer secretos que no quiero decir? O No, la hipnosis como terapia, en realidad, lo único que hace es que tú entres en una profundidad de la mente inconsciente a través de la relajación y la concentración, el enfoque. Entonces, pero tú siempre estás consciente de lo que está pasando. Tú siempre estás consciente de cómo te estás sintiendo y el terapeuta jamás puede ir en contra de tu moral ni dejarte paralizado ni nada parecido. Hay personas que sí llegan a relajarse a esa profundidad, pero es sobre todo por el nivel de confianza que tienen con su terapeuta. Cuando no existe la confianza que nosotros llamamos el rapport, la comunicación tal que la persona se sienta completamente en confianza, como si fuera un otro yo, es un proceso dentro del proceso terapéutico que es necesario para que esta persona esté completamente tranquila y pueda entrar a una profundidad, digamos, que se deje ir, pero nunca va a estar ni dormida, nunca va a estar inconsciente, nunca nadie va a poder hacer algo en contra de sus principios o de su moral. la pregunta iba un poquito porque hemos visto tantas cosas en la televisión, ¿no? Antiguamente Show. salían los shows, exacto. Es como que te dormían y luego tú hablabas y expresabas cosas. Y entonces, hay diferencia entonces entre tipos de Hipnosis. hipnosis. Sí, hay diferencias, esa es la hipnosis de show, ¿no? Y evidentemente escogen dentro de la gente personas que se pueden sugestionar fácilmente. Entonces, si yo entra alguien y le digo que lo voy a dormir completamente y que no va, entonces es sugestionable, duerma. Ah, Pero em, digamos que no es lo común, ¿no? Eso es mucho de show, ¿no? Incluso
En programación neurolingüística que se usa algunos ejercicios como el de la tabla, por ejemplo, que tú puedes poner a una persona entre dos sillas, es verdad, pero es por la sugestión, ¿no? Porque tú llegas a sugestionar a la persona que se cree una tabla, se cree una tabla, es hipnosis ericksoniana, eso. Entonces la persona puede estar entre dos sillas como si nada, y dice, más duro, y está tieso ahí, y Sí. no se cae. Entonces, pero es parte de la demostración de lo que la mente puede hacer, pero no es lo que se usa para terapia. Y juega un papel importante para poder relajarnos mucho el tema del estrés. Una persona muy estresada es fácil de que pueda tranquilamente dormirse o relajarse para comenzar la terapia. Puede tomar más tiempo. Una persona ansiosa, muy estresada, con miedos, puede tomar un poquito más de tiempo en Ujú. relajarse, pero como te digo, lo más importante es la confianza que tiene con su terapeuta. Por eso que el trabajo empieza con esa parte que nosotros llamamos rapport, ¿no? Que es establecer esa confianza y ese vínculo entre terapeuta y la persona que viene a consulta. Ese es la diferencia, digamos, ¿no? En el caso de algunas personas que les cuesta más concentrarse, tiene que ver con el miedo al control, pero también es cuestión de tiempo, ¿no? Y mucha gente, por ejemplo, que llega a consulta y dice, yo no quiero hipnosis y no sé cuánto, no saben que nosotros estamos en estado de trance. En ese momento estamos en estado de trance, por ejemplo, porque estamos concentradas en un tema. Estamos en estado de trance cuando estamos leyendo un libro. Estamos en estado de trance cuando estamos a punto de dormir y comienzan a fluir esos pensamientos antes del sueño. Claro. Estás en estado de trance cuando ves un partido, una película y te metes a la película, ¿no? Entonces no te pasa que o están viendo el partido de pronto, no, corre, corre. Claro, Es que están en la cancha, ¿no? claro. Esos son estados de trance. Por tanto, una persona, el terapeuta tiene la habilidad de saber cuando una persona tiene mucho miedo, no se lo dices. O sea, no haces digamos, el protocolo para que entre en el trance. En el momento que comienza a hablar la persona, ya tú ya la ves en ese estado de trance y puedes usar pequeñas cositas que no sé si sea bueno decirlo en público, pero por ejemplo, cuando te está hablando, a mí, cuando me están hablando, en ese momento que está hablando del tema, que ya puede soltar emociones la persona, ya solamente me basta decirle, cierra un momento tus ojos y recuerda tal cosa o dime en qué otro momento en tu vida ya está, ya entró. ¿Te das cuenta? Entonces, claro, no entra a una profundidad mayor, pero entra a una profundidad necesaria para poder revisar aquellas cosas que lo están atorando ahora en su vida. Y ahora que hablamos de profundidad, ¿qué pasa cuando estamos en la sesión y estamos entrando a ese nivel de profundidad y ocurre a lo mejor un ruido muy fuerte o un movimiento telúrico? ¿Se queda la persona en esa situación de trance o la mente tiene la capacidad de poder salir del momento para el sentido de supervivencia, ¿no? Sale del momento como sales de un sueño. Sin la necesidad de que uno, 2, 3 despierta. No, sin la necesidad. Claro, por ejemplo, yo hago esto a distancia, Ah, ¿no? Entonces, me ha pasado, por ejemplo, que se ha cortado el internet. Entonces la persona ya sabe, porque ya se acostumbró a trabajar de esa manera y volvemos a llamarnos, volvemos a entrar en la llamada y sí vuelvo a meterla. Pero para salir no, o sea, es como salir de un sueño, literal. O okey, sea, te despiertas, estás soñando, te despiertas, estás con la sensación, pero sigues tu vida, lo cotidiano, ¿no? ujú, O sea, si está temblando, tienes que correr. claro. Exacto. Pero, y por otro lado, el tema de cuando ¿qué es lo que lo diferencia de solo una relajación, una hipnosis, y no, que estamos en un sueño soñando despiertos, digamos? ¿Cuál es la diferencia entre la hipnosis de la relajación? Mira, yo considero que la hipnosis es la técnica por la cual la persona puede entrar en esa profundización, ¿ya? La diferencia, digamos, de los estados hipnóticos y de la meditación
o la relajación profunda, o etcétera, de otras formas que hay para entrar en trance, como se usa, por ejemplo, la respiración holotrópica, ¿no? Nosotros usamos un método que se llama Jacobson, que es mi preferido, ¿no? Los demás ni me acuerdo, no me preguntes, porque ese es el que me encanta. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que en estos procesos el terapeuta tiene que saber qué va a hacer adentro de eso. O sea, no se trata de encontrar el origen, por ejemplo, ¿no? De algo que le está molestando mucho a la persona, que lo tiene trabado en su vida, y vamos a ir a ver el origen. Yo utilizo muchos métodos y entre esos la programación neurolingüística. Si la persona viene programada diciéndome ciertas cosas, ya de eso yo comienzo a sacar una información y con esa información es mi hilo conductor para entrar en la profundidad de la mente inconsciente, para saber qué cosa es lo que está pasando y dónde está el origen. Con esa información es que yo puedo ir al origen. Entonces, la diferencia, digamos, es que en la meditación tú no tienes una guía para una técnica para poder entrar y resignificar esos momentos que fueron o traumáticos o que te trabaron o son emociones no gestionadas, ¿no? En la niñez, de repente vistes a tus padres pelear, te quedaste helada, no supiste qué hacer y hoy por hoy tienes una reacción frente a la vida, a los jefes, a tus relaciones y no sabes de dónde viene y de pronto la mente inconsciente te lleva a ese punto, te lleva a ese programa, te lleva a ese, sí, a la raíz, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Lo resignificamos. Resignificamos cómo dándole a ese niño la oportunidad de gestionar las emociones, que las llore, que las grite, que intente sacar eso que nosotros llamamos abreacción. Es la catarsis, básicamente. La catarsis moviliza emociones, moviliza a nivel celular, moviliza energía, moviliza todo. Y una vez que ha hecho eso, le damos lo que necesita el niño en ese momento. Es decir, cambiamos la historia de ese niño, ¿no? Si es cuidados, le llamamos reparentación, o sea, eh, la persona como adulta busca lo que necesita el niño dentro de su propia existencia, dentro de sus propias experiencias los recursos, protección, amor, cuidado, lo que sea que haya necesitado y se lo lleva, ¿no? Es todo una metodología, digamos, como para explicar todo, pero eso es lo que hace y así se resignifica el momento. Entonces ese niño ya se queda, ese recuerdo, ¿no? Si lo vemos solamente dentro de lo científico, digamos, el recuerdo a nivel neuronal cambia la química cerebral, cambia la emoción baja. Por tanto, la persona cuando enfrenta nuevamente una situación similar no va a volver al mismo estado o se nivela, baja un poco o desaparece, dependiendo de la profundización a la que puede entrar. La reacción es distinta, ya no nos afecta. Claro. O te afecta menos o no te afecta. ¿Te das cuenta? Cuando hablamos del origen, necesariamente el origen está en la niñez, en la adolescencia, o también puede ser que sea parte de un ancestro que estamos jalando. Depende de las creencias de la persona. Justo la semana pasada o antepasada he tenido 2 sesiones con regresiones a vidas pasadas. Este, yo siempre digo, los terapeutas tenemos que estar preparados para todo, ¿no? Diversas formas, porque la hipnosis tiene varias aristas, tiene varias formas, digamos, de trabajar, no solamente es una. Como te digo, la hipnosis en sí es como la inyección, pero la medicina es lo que sabe hacer el terapeuta adentro, ¿no? En este caso, en estos casos, yo uso el método de Kabuli, del doctor Kabuli, que hace habla del atrapamiento del alma, la fragmentación del alma en otros estados de conciencia. Y si eso lo llevamos un poquito a la física cuántica, digamos, filosóficamente podríamos hablar de que son diferentes niveles en nuestra vida, ¿no? A ver, vamos a recapitular. El ser
está en esta tercera dimensión y esta tercera dimensión es como un edificio. Ujú. Y el edificio tiene diferentes niveles, pero cada nivel para ti es tiempo. En realidad el tiempo está creado por el hombre, ¿verdad? Entonces, estos tiempos, el alma se fragmenta en el 1400, en el 1800, en el 2000 y así. Ujú. Entonces, en diferentes etapas de tu existencia como ser humano en tercera dimensión, según estas teorías, nosotros estaríamos con diferentes fragmentos y es a lo que llamamos vidas pasadas. En todo caso, las vidas pasadas como concepto no existirían, sino existiría la fragmentación del alma. Cuando hacemos este trabajo de encontrar o la persona encuentra, la verdad que como yo siempre digo, cuando llega la persona y me dice, yo no sé de dónde viene y hacemos un poquito, movemos un poquito, cuando me dice, es que veo todo oscuro, es que veo todo oscuro, yo digo, ¿es útero o se me fue a otro lado? ¿No? Entonces, a veces llegan hasta el útero, ¿no? Pero a veces se van de frente a otra vida o a otra existencia y me comienzan a narrar cosas de manera tan vívida, ¿no? Que realmente, y cuando lo corroboras, esa es la parte, yo como mi primera carrera, te venía comentando antes, es periodista, soy investigadora. Entonces tú me ves a mí después, el año, en qué año había guerras que había, en dónde estaba, porque siempre pregunto, ¿en qué año estás? Que te aparezca en la mente, pum, me aparece el año, pum, me aparece el lugar. Creo que está el lugar, ¿no? Independientemente de lo que pase, yo voy investigando y efectivamente estaban en una guerra, efectivamente pasaban ese tipo de cosas. Entonces es bien interesante, es bien interesante. Yo siempre digo, yo soy muy escéptica, por tanto, todo lo cuestiono, todo lo observo, todo lo veo. Entonces hay cosas que me llaman mucho la atención, que doy por ciertas en cierta medida, pero también lo cuestiono. Por tanto, me voy a investigar si existía y todo eso, ¿no? Cuando hablas de que está muy oscuro y todo se remontan al útero, es porque también muchas cosas que nosotros antes a lo mejor no se sabía o no estaba muy público en el conocimiento de la gente, ¿no? Pero por eso, desde que uno concibe, Ujú. hay que tener el cuidado con esa criatura, ¿no? Porque muchas cosas de las traumas a veces incluso ya se proporcionan Ya me en acordé, el útero. ya me acordé de la pregunta. Eh, Cuando estábamos hablando, tú me decías, ¿puede ser de los ancestros? Sí. O sea, tenemos diferentes teorías, ¿no? Porque esa información que ellos traen como vida pasada, si lo vemos desde el lado biológico, podría ser de un ancestro, porque nosotros tenemos información en el ADN. Ujú. Entonces, esa información se podría ser que estuviera canalizando esta persona, ¿no? Que se trata también en constelaciones familiares, ¿no? Se habla de la energía del ancestro. Si yo lo veo desde una parte más concreta, hablaríamos de la información que es en el ADN. Entonces, sí, podría ser eso. Y hablando del útero, efectivamente, ¿no? O sea, una persona comienza a tener sensaciones y conciencia desde que está en la pancita. Lo que pasa es que los recuerdos no los tenemos vividos, pero sí están en el inconsciente. El otro día hice una regresión a una persona que siente muchísimo el sentirse atacada, ¿no? Y cuando comienza a ver en dónde está ese momento, siente cómo atacan a su mamá cuando está en la panza y que el útero es lo que la protege, ¿no? Entonces, es bien interesante, pero ahí se da cuenta que, que era lo que le pasaba en la vida cotidianamente. ¿Qué pasa cuando está atacada? Es como que vuelve a protegerse, vuelve a protegerse, vuelve a protegerse. Y desde ahí nos viene, por ejemplo, el sobrepeso, ¿no? Cada vez que vivimos un tipo de ataque o abuso, volvemos, algo que nuestra mente interpreta como abuso, regresa otra vez al cuerpo a protegerse. ¿Te das cuenta? Y entonces, por ejemplo, en mi familia y en mi linaje hay mucha historia de abuso. Y yo estoy en una sufridera de encontrar raíces y temas porque
los terapeutas también necesitamos terapia. 100%. ¿Cómo es que la hipnosis logra saltarse a ese guardián de la mente consciente para llegar directamente a ese disco duro del inconsciente, ¿no? ¿Qué es lo que pasa ahí, no? ¿Qué es lo que vemos en la terapia de hipnosis que no se ve en la terapia común? Cuando estamos en terapia común y estamos conversando, estamos actuando desde el consciente, ¿no? El consciente analiza, el consciente mide, el consciente, digamos que si lo hablamos desde la parte espiritual es como nuestra parte egoica, ¿no? La racional. Cuando nosotros entramos en la profundización de la mente y en la relajación profunda, comienza a bajar esa parte racional. ¿Sí? Es como que baja la guardia. Y tenemos palabras claves, que no las voy a decir acá para que no las vayan a usar de otra manera, pero tenemos palabras claves que van dándole la orden a la mente para ir bajando la guardia, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Ya se sabe por estudios que la corteza prefrontal, que es la parte racional, empieza a bajar su ritmo, comienza a apagarse, digamos, y eso se ha visto en estudios en Stanford, me parece que hicieron esos estudios que ven cómo la corteza prefrontal comienza a calmar su ritmo, o sea, baja su acción, y el inconsciente, que es la parte de las emociones no gestionadas, los recuerdos emotivos, todo eso comienza a fluir dentro del proceso. Es así como uno puede, Puede digamos, entrar. pasar esa valla racional. ¿Y cómo podemos darnos cuenta que son recuerdos reales y no algo que él nos está jugando la mente, ¿no? Ujú. Normalmente, cuando la persona no ha tenido, digamos, muchas experiencias a nivel del inconsciente, algunas cosas que puede ver son parte de su vida cotidiana, pero que la recuerda como algo, sí, yo recuerdo esto, siempre me acuerdo, fue horrible, pero no lo gestionó. Entonces en ese momento lo revive, ¿no? Comienza a gestionar todas las emociones que tenía en ese momento y que ha cargado por mucho tiempo, ¿no? Eso es lo primero, digamos, que sabemos que es lo real. Luego, cuando empiezan a recordar, hay momentos, por ejemplo, mujeres que han sido violentadas, tienen esos recuerdos cerrados. Es parte de la mente, trata de protegernos. La mente inconsciente hace eso, nos protege. En ese estado de protección se olvidan esas cosas, ¿no? El cerebro, la mente, digamos, elige eso como mecanismo de supervivencia. Entonces, cuando la persona va a llegar a ese punto, el terapeuta tiene que estar muy bien preparado, porque se habla en algunos ámbitos de la retraumatización, pero eso es imposible, digamos, si es que tú sabes cómo vas a usar tus herramientas, ¿no? Porque, por ejemplo, la persona tiene mucho miedo de volver a entrar a ver eso y cuando lo vuelve a entrar comienza todo un proceso de catarsis terrible y comienza a ser muy doloroso. Entonces tenemos que saber cómo separar a la persona del momento para poder verlo como en una película, digamos, ¿no? Pero normalmente uno entra a revivir el proceso como tú misma. O sea, te sientes niña, vuelves a ser jovencita, vuelve a suceder, vuelves a ver el rostro, etcétera. Entonces todo eso es muy chocante para una persona, ¿no? Em, y cómo saber si es verdad o no, en algunos casos, como por ejemplo cuando vemos vidas pasadas, y como te digo, yo lo cuestiono, ¿no? Porque digo, ¿cómo no saber que esto es información? Si me permites, me sucedió con un chico ateo de madre budista, este, que estábamos en una regresión y se ve en un desierto y yo dije, uy, se me fue a otro lado, ¿no? Entonces se ve en un desierto y le digo, por favor, encuentra algo donde reflejarte y mírate. Y me decía, no puede ser. Y yo le digo, no lo cuestiones, solo dime qué pasa. ¿Soy Jesús? Y yo, el de la cruz. Entonces le digo, wow. Y dije, ok. Entonces,
Y bueno, y me cuenta un montón de detalles. Yo he sido cristiana evangélica, así que me sé muy bien muchos pasajes, ¿no? Y me comienza a contar unos pasajes que dije, no puede ser. O sea, me engañó, no es ateo, ¿no? Y muchos dirán, ay, es el diablo que también se conoce, ¿no? Desde ese punto de vista. Pero bueno, el punto es que él hace el proceso y cuando está en la cruz, que es la forma como nosotros hacemos, es que termine esa vida para poder cortar esa existencia y que tome la que tiene ahora. Entonces, cuando él hace ese proceso, ¿a quién ve? A su mamá y a su hermana. Entonces, y en la escena que él ve, y lo que era doloroso para él y necesitaba solucionar, era el momento en el que cenan por última vez con su papá. Y en su vida actual era lo mismo. Tú sabes que yo en ese momento dije, ¿verdad, no? ¿Y José a dónde se fue? Es que era una pregunta que yo nunca me había hecho. Y en ese momento dije, ¿verdad? O sea, desaparece de la historia, pues, ¿no? Sí, claro. Entonces dije, cierto. Y para él, o sea, como él lo estaba viviendo, obviamente era su vida actual. Por tanto, cuando tú me dices, ¿qué tan cierto puede ser lo que está viendo? Algunos maestros míos dicen, la mente hace representaciones para no tocar sus emociones de manera tan fuerte, pero de alguna manera poder gestionar. Entonces, si tiene una historia ahí y dice que es tal, yo sigo trabajando con esa información, independientemente de si sea cierto o no. Pero acá entran otros aspectos, entran temas espirituales que yo he aprendido a través de los años con estas experiencias, ¿no? Por ejemplo, a este chico me di el permiso de hacer algunas preguntas. Me quedé corta, en verdad, porque estaba sorprendida, ¿no? Estaba como en shock. No, eso hace como 6 años, ¿no? Este chico me dice, cuando terminamos todo el proceso, le digo, ¿te puedo hacer algunas preguntas? Y me dice, sí. Y le digo, ¿realmente estás encarnado en este chico? Y me dice, en él y en muchos. Y yo, ok. Hace 6 años para mí era chino. Me estaba hablando de la fragmentación del alma. Y yo no lo entendía. Me habló también del arquetipo, o sea, de cómo nosotros pensamos que es y en realidad es un espíritu, es energía, ¿no? Y lo que hice inmediatamente fue llamar a una de mis maestras en México y le digo, Eri, le digo, me ha pasado esto y me dice, yo también tuve un Jesús. Y yo, de verdad. Y me dice, esto de la fragmentación es interesante. Y le digo, es posible entonces que estén en varios personajes. Y también tengo una amiga que su esposo decía que era Jesús. Entonces, a eso yo saqué mi propia hipótesis y dije, ok, ya estás acá, pero estás fragmentado en varios estuches, en Claro. varios avatares. Y se me hizo interesantísimo porque también pregunté, ¿y qué haces, no? O sea, ¿para qué? En ese momento no entendía ni papa de eso. Claro. Este, entendía algo, digamos, pero no a esa profundidad. Y comprendí que estaba, como me respondió, estoy experimentándome. Dije, ok. Entonces, claro, experimentar junto a él el despedirse de su papá, que ese fue el trabajo básicamente, despedirse de papá, ¿no? Darle un último abrazo y decirle cuánta falta le había hecho. Yo en mi vida me hubiera imaginado que a Jesucristo, el Jesús que nosotros conocemos, Yeshua, Sananda, como lo conozcan, Claro. sufrió la separación de su padre. Bueno, también era humano, ¿no? Exacto, Encarnado en. exacto. Y es un aspecto que yo no había revisado y que gracias a este chico dije, Claro. wow. Y ahí me puse a investigar qué pasó con José, pues. Porque a veces nos pasa que, ok, la persona puede estar yéndose a algo que no es real, porque también parte de su dolor, en la mente, la inconsciente lo está bloqueando porque la persona no está preparada aún para recibir esa información Es o para correcto, trabajar esa información, es ¿no? correcto. Entonces, ¿cómo ese guardián inconsciente puede ser tan fuerte?
¿Por qué nos protege tanto? Yo diría que la persona va quitando niveles de inconsciencia y va adquiriendo niveles de conciencia. Por lo general, una persona que llega conmigo está casi lista para aperturar eso. Y una de las cosas que yo hago para que cuando viene una persona, por lo general, no dejo que alguien contrate su terapia, porque siempre, o sea, si tú me dices, te voy a mandar a mi hermana, te digo, ¿cuántos años tiene tu hermana? Que me llame ella, ¿no? ¿Por qué? Porque ese es el primer paso. O sea, yo estoy decidida a hacer este tipo de sesiones, ¿no? Pero si la persona no toma la decisión, ya es un primer bloqueo. Ujú. ¿Te das cuenta? Va Una como forzado, obligado. Exacto, ya no tiene esa apertura, o sea, y siempre le digo a la gente, mira, yo prefiero que ella me llame, que ella me diga qué es lo que quiere hacer, porque si no, yo pierdo tiempo y tú pierdes dinero, ¿no? Es en vano. Y así ha sido, ¿ah? He tenido como 3, 4 experiencias de ese tipo que he dicho no, no, no. Por eso no recibo gente que no está dispuesta, ¿no? Y llama. Em, de todas maneras, hay personas, como dices tú, que quieren sanar, pero no están listas para sanar. Entonces utilizo otro tipo de metodología, como te decía, la hipnosis ericksoniana o cuando ya me está hablando del problema, llego a cierta profundidad porque no están listos. La vez pasada, una chica me dice, yo quiero ir a mi vida pasada porque yo sé que está en mi vida pasada y no tanto que en mi vida pasada. Yo la miraba y decía, pero si la tienes súper compleja aquí, ¿para qué quieres ir a la vida pasada? O sea, aquí hay un montón por sanar, ¿no? O sea, me hablaba un poco y yo decía, yo creo que primero deberíamos pasar por lo que está sucediendo ahorita en tu vida y después vemos si el alma te lleva a una vida pasada, porque eso no es algo que lo determine yo. Sin embargo, puedo usar técnicas para llevarla a otro nivel, pero si no está preparada no va a ninguna parte. Entonces, comenzamos a trabajar y efectivamente habían temas de la niñez, estaba muy trabada en eso, ella pensaba que eran cosas de otra vida, no, había tenido temas muy profundos con los padres, etcétera. Em, y por su insistencia, una de sus sesiones fue totalmente para hacer el viaje de la vida pasada. Y finalmente, como no entraba a ninguna parte, le digo, vamos a hacer algo. Vamos a pedirle a tus guías, a tus maestros, a tus ancestros, quien aparezca, que finalmente pienso yo, creo dentro de mis creencias que somos nosotros mismos. Este, Distintas ajá, dimensiones, ¿no? correcto. Entonces, pero para, digamos que para que la situación no sea tan compleja, le digo tus guías, tus maestros, tus ancestros, lo que ella crea. ¿Sí? O sea, si creen en la Virgen, funciona. Si que lo que tienen anclado funciona, porque yo no les voy a cambiar las creencias ahí. Lo que ellos crean, en función de eso trabajamos. Son sus niveles de creencia, de conciencia y de lo que sea. Entonces, le digo, vamos a preguntarles a tus guías, a tus maestros, quien aparezca. Y le pregunto, ¿por qué no la dejan? Y me dicen, no tengo permiso. Y comienza a llorar. Y yo, ah, bueno, bueno, no tenía permiso, efectivamente, de su propia mente inconsciente, porque si no ha solucionado las cosas más profundas aquí, ¿cómo soluciona todo lo demás, no? Entonces, incluso yo creo que los pasos van así, ¿no? Vas quitando capas de conciencia, de inconsciencia, para poder llegar a otras cosas. Paso a paso, ¿no? Sí. ¿Cómo se da cuenta un terapeuta que ha llegado a la raíz de la Mm, terapia del problema? lo que pasa, creo que cuando ves los resultados, por ejemplo, ahorita tengo una persona que yo creo que ha ido con bastante terapia antes, ¿no? O sea, ha recibido otros tipos de terapia y cuando ha llegado con un nivel de conciencia bastante claro, ¿no?
y hemos encontrado varias cosas, energías, situaciones, vidas pasadas, muy coherente con lo que ha vivido probablemente su familia, ¿no? O información ancestral, no lo sabemos. Pero de pronto me llama y me dice, no sabes el salto que he dado en mi vida. O sea, he hecho años de terapia, pero esto me está dando un vuelco, ¿no? Estoy súper feliz, he ido nuevamente a mi país, he vivido de sí, esto y lo otro. Entonces, en eso tú te das cuenta de que realmente esa era la raíz, ¿no? Em, pero hay otras personas que les sigo haciendo seguimiento porque parte de mi trabajo es hacerles el seguimiento y ver cómo ha cambiado aquello que vio, aquello que supuestamente sanó su vida. Y vemos que algunos tienen pasos inmensos y otros, digamos, han dado pequeños pasos y otros siguen viviendo lo mismo pero con más conciencia, que también es un paso importante, ¿no? O sea, lo está viviendo, pero ahora es muy consciente de que eso que está sintiendo está enraizado. Sin embargo, la mente humana se acostumbra a una forma de vida, ¿no? Se acostumbra a una manera de sentir, de existir, a la química hormonal, ¿sabes? La química hormonal se convierte en una droga para quienes siempre están viviendo el cortisol alto, lo siguen viviendo de esa manera, no les incomoda mucho ya. Es que ya no hayan su vida si no tienen el cortisol alto, ¿no? Exacto, Al exacto, contrario, se buscan, exacto, ¿no? se convierte en una droga. Entonces, lo que tenemos que hacer es marcar un nuevo camino. O sea, yo pienso que no todo el mundo hace cambios a corto plazo, algunos a mediano plazo. De todas maneras, la hipnosis siempre va a ser una metodología que va a acortar tiempos de una manera impresionante. ¿No? Porque sí, gente que viene, yo he tenido, me acuerdo de una psicóloga que tenía como 5 años en terapia y en 4 sesiones solucionó su tema. Y después de solucionar su tema ya me llamaba para invitarme a su matrimonio y todo, sí, claro. Entonces, sí, yo puedo, en el transcurso de estos años, lo que puedo ver es que depende mucho del nivel de conciencia de la persona y de qué tan difícil la tenga aquí, ¿no? O sea, ¿a qué vino? Las Y eso, ganas, ¿no? La decisión, la determinación de cada uno. eso es por un lado, pero por otro lado también he aprendido, en función de todo lo que voy estudiando, que algunos venimos con ciertas pautas a aprender ciertas cosas y van a estar en toda nuestra vida, solamente que las vamos a vivir de una manera mucho más consciente de lo que lo vivíamos antes. Y que esa búsqueda, digamos, de entendimiento, de aprendizaje, de sanación, tiene que ser parte de nosotros, ¿no? Porque siempre vamos a entrar en diferentes procesos, siempre se nos van a presentar cosas en la vida. Y por ahí escuché o he escuchado a algunas personas decir, ya basta de sanar, sanar, como si esto fuera un negocio y no sé cuánto. Y yo digo, pero toda tu vida estás sanando algo, o sea, ok, no lo hagas, ¿no? No entres a terapia, pero igual te vas a encontrar con las situaciones. ¿Y cómo las vas a enfrentar si no tienes conciencia de eso? ¿Cómo las enfrentas si no estás realmente aperturada a mirar esto desde otro ángulo, desde otro paradigma? Todos tenemos situaciones difíciles, todos venimos con carga a este mundo y venimos a solucionar algo, algunos más ligeros y otros más profundos, ¿no? Que cuando dices eso de que vamos a llevarlo todos los días, o cómo dijiste que era Ah, que la gente decía, basta de sanar, no, sanar. no, no, esa parte de que algunos van a hacer el proceso, pero no van a dejar de hacerlo, sino nos va a acompañar toda la vida. Ah, que hay No sé cosas que si nosotros, por ejemplo, estoy estudiando astrología. Y, y me ha encantado la astrología genealógica que te permite ver, digamos, un mapa. Yo decía, bueno, si alguien me hubiera dicho esto en el 2022 no lo hubiera pasado tan mal, ¿no? Entonces mi maestro me dice, igual lo ibas a pasar. claro, porque hay cosas que efectivamente no te vas a librar. Claro, Y en la astrología se puede dar cuenta de eso. exacto, exacto. No, me mudo allá porque no quiero ver tal cosa porque me va a ir así si me voy a Sí, tal sí, te país. pasa por costadito. Claro, pero llega el momento en que te lo
te va a explotar en la cara. Claro, o sea, No los puedes. planetas siguen dando la vuelta y en algún momento te Claro. encuentras. Por donde quiera. ¿Me voy para allá? No. ¿Me recibo el cumpleaños allá? No. Y si Sí. lo recibo por allá, no. Ok, te O libraste sea, varias, es pero en esto algo que que no. el alma, cuando el alma viene a trascender algo, Te toca, te toca. digamos que tienes que entender, ok, yo vengo a vivir esto. Entonces, ¿cómo lo vivo de la mejor manera? Haciéndome consciente. Y no se trata solamente de saber lo que vengo a vivir, sino en el, digamos, una vez en el conocimiento es, ¿qué hago con esto? ¿Cómo perdono a mi padre de esta situación? ¿Qué hago para no sentirme de esta manera? ¿Cómo dejo de culparlo y solamente me quedo con lo esencial que es el alma? ¿Cómo sano todo el vacío que me dejó? ¿Cómo sano aquellas cosas que estoy todavía buscando en parejas? ¿Cómo sano mis encuentros con mis jefes, con la autoridad? ¿Qué hago o sea, ese es el meollo del asunto, ¿no? Realmente que nosotros entendamos qué hemos venido a vivir y tener todas las herramientas posibles para ver cómo lo voy a vivir, ¿no? Por ejemplo, yo conozco muchos terapeutas y cuando veo algo, tengo conocimientos de una cosa y de otra que utilizo dentro de las sesiones de hipnosis, pero cuando ya veo que algo llegó a un límite, que ya no hay un techo quizá que la persona ya no pasa, entonces sí lo mando con otro terapeuta, sí mando a que vaya a hacer constelaciones familiares, a que vea su carta astral para ver si estamos bien encaminados, a que vaya a hacer otro tipo de sesiones con plantas medicinales, de manera que pueda romper ese techo en el que se ha quedado, ¿no? Porque es importante romper el techo. Claro, si no, ¿cómo evolucionamos, no? ¿Cómo Exacto, continuamos? exacto. Claro. No hay manera de continuar si no podemos entenderlo. Ana, perdón, Flor, hay gente que lleva años en terapia convencional, y se siente que no avanza, ¿no? ¿Por qué la hipnoterapia se considera una herramienta de cambio rápido? ¿Porque nos lleva al Claro, inconsciente? en realidad es porque, digamos que en la terapia convencional hablamos de nuestras situaciones y hay personas que sí, que lo necesitan, ¿no? Yo, por ejemplo, me tomo el tiempo para escucharlo, por eso mis sesiones duran 2 horas, porque me tomo el tiempo para escuchar lo que está pasando, lo que está viviendo y de ahí tener la información para poder entrar en la mente inconsciente. Y lo que hace la diferencia es que la hipnosis, al poder entrar en la raíz profunda del problema, se puede abordar de una manera mucho más rápida, ¿no? Más que eficaz, creo, rápida. La rapidez es más corto el tiempo. Y yo opto mucho porque la persona sienta las emociones, no solamente tome conciencia de lo que está repitiendo en su vida. Ahorita tengo un funcionario muy interesante que vio algo de su niñez que lo está repitiendo con el socio, con el jefe, en diferentes momentos. Y es un funcionario alto, entonces es como, ah, mira, ¿no? Y esa situación de, no, yo no. Ese es el ego hablando. Sí, sí, sí. Entonces, cuando empezamos a trabajar, y encontramos, le digo, ¿te das cuenta? Y me toca ese tipo de gente muy racional, por ejemplo, que está en hipnosis y me dice, pero no, yo no puedo hacer eso porque eso es imaginarlo, yo no lo creo. Y yo, ok, ¿quieres que te explique cómo funciona? Y le explico, ¿no? Mira, tú tienes un engrama neuronal con este recuerdo, vamos a hacer esto y esto y esto y esto y así lo ven. ¿Está bien? Ah, ok. ¿Quieres verlo desde la cuántica? Ok. Desde la cuántica sucede que te estás pasando a otra línea de tiempo y le explico todo. Y ahora sí podemos trabajar. Está en hipnosis, ¿ah? Y me dice, ah, ya, ok, vamos a hacerlo. En hipnosis, siendo 100% Para, racional. para que veas Mm, que no pierdes la conciencia dentro del estado claro. hipnótico. O Sigue sea, él siendo tú. sigue controlando. Que es lo más difícil, pues dejar de soltar el control, ¿no? O Sí, sea, estamos tan acostumbrados a controlar cada situación, cada exacto. momento. Sí. Entonces él seguía controlando y, bueno, ok. Sí. Este, Hablemos de la ansiedad y los ataques de pánico y las fobias irracionales. ¿Cómo trabaja la hipnosis para desactivar una fobia en una persona? Mira,
Las fobias, los ataques de pánico, se trabajan muy bien con programación neurolingüística. Ujú. Sin embargo, a pesar de eso, en el tiempo no es algo que a mí me haya gustado porque si yo le quito una ansiedad a una persona sin ir a la profundidad de la mente inconsciente o lo que realmente lo origina, se va a trasladar a otra área de su vida. Digamos, por ejemplo, la ansiedad lo hace fumar y yo le quito la ansiedad por fumar, ¿sí? Se le va a comer o a otro tipo de adicciones. ¿Te das cuenta? En los ataques de pánico sucede lo mismo, ¿no? Es si no vamos a la profundidad, a la raíz, al origen, a lo que originó eso que normalmente está en momentos traumáticos. Y yo prefiero no trabajarlo de esa manera cuando alguien me dice, quiero que me quites esto. A ver, no tienes un switch. O sea, podemos, se puede, pero no es terapéutico. No es terapéutico. Claro, porque O te sea, puede llevar a situaciones más difíciles, más exacto, complicadas para atentar incluso contra tu vida exacto. y tu salud. Así es. Pero se puede Se entonces, puede trabajar. Ansiedad, ataques de pánico, ¿qué más me decías? ansiedad Bueno, y pánico. Ujú. eso sí se trabaja, pero yo personalmente prefiero trabajarlo yendo a la profundidad de la mente inconsciente y en un proceso, digamos, que no sea inmediato. O sea, cuando tú me preguntas esto, a mí me viene rápidamente la programación neurolingüística que trabaja con hipnosis ericksoniana y que haces así, le quitas el... Sí, le quitas, pero, pero no solucionas la raíz del problema. Es como tener la mala hierba metida en la maceta. Pero si no hablamos de ansiedad o podríamos hablar de costumbres nada más, ¿se puede realmente entonces quitar, reprogramar esas respuestas emocionales en Sí, una persona que lleva con eso más de 10 20 años haciendo lo mismo? sí se puede reprogramar. Se puede reprogramar. em, En realidad, el trabajo de la hipnosis y de la programación neurolingüística básicamente es ese, ¿no? Nosotros estamos llenos de programas. Hay programas que los elegimos, nos gustan, ¿no? ¿Cómo Este, cuáles? el romance. No, el romance, por ejemplo, es un programa que te gusta. A nosotros los peruanos, el programa de los sabores y la comida, porque todo eso es placentero. Entonces, y a pesar de que nos haga daño, nosotros seguimos en ese programa. ¿Te das cuenta? El romance como programa, por ejemplo, nos lleva muchas veces a lo que dicen muchos terapeutas, ¿no? Nos lleva a la locura. Tenemos una sobredosis hormonal y no estamos viendo lo que realmente pasa frente a nosotros. E incluso viéndolo, hay tanta sobredosis hormonal que no decidimos desde la racionalidad, sino desde las hormonas, ¿no? Entonces el romance pasa a ser, por ejemplo, uno de esos programas que están instalados y que se deberían de vivir de otra manera. Porque si las parejas se reunieran de una forma mucho más consciente, claro, le quita el gusto, ¿no? Pero no Pero, es cierto. no, pero Debe la ser idea hermoso. de vincularse también es no ir al enamoramiento, ¿no? Porque ahí es Exacto, donde no vemos y podemos exacto, caer en eso. exacto. Pero es difícil porque está establecido como programa justamente, ¿no? De lo que estamos hablando. Claro. Entonces, de esos, o sea, programas, casi todo son programas. O sea, casi todo. Es como si fuéramos computadoras biológicas. Entonces, digamos que hay programas que podemos retirar y hay programas establecidos que están no solamente en nuestro inconsciente, están en el inconsciente familiar, están en el inconsciente colectivo. Hay cosas que son ciegas para nosotros, que las damos, las integramos porque sí, así tiene que ser. Como, por ejemplo, el peruano que le saca la vuelta a todo, ¿no? Ah, Entonces, eh, tú ves cosas, cuando ya te vas dando cuenta de eso, tú ves cosas dentro de tu familia que tú misma de repente has hecho.
cosas que han hecho y tus papás, tus tíos, tus La hermanos. normalizas. Y Ujú. está tan normalizado porque son programas. Son programas. Entonces se van a otro país en donde eso no se permite y es súper incómodo para la persona, ¿no? Establecerse, ver cómo se va a comportar, qué va a pasar. Por eso ves muchos latinos haciendo problemas en otros lados. Claro. Creen que están acá en Perú, en su chakra. Cuando alguien tiene ataque de pánico de la nada, la hipnosis puede rastrear el momento exacto, quizás en la infancia o donde se instaló por primera vez. Sí, sí se puede rastrear. En el ataque de pánico, no en el momento, pero cuando la persona aprende, que ese es también parte del proceso terapéutico, cuando la persona aprende Mm. a, a reconocer las emociones que tiene, lo que siente, a decir, me sentí esto, poco antes de eso me pasó esto, sentí aquello, tal, y se desenlazó el ataque de pánico. Entonces, cuando la persona sabe reconocer sus emociones, ese es mi hilo conductor. De ese hilo conductor yo jalo hasta el origen, hasta la primera vez que sintió eso, hasta la primera vez que estuvo en esa situación, antes del ataque de pánico. Y en terapia, cuando está en ese momento teniendo el ataque de pánico, ¿cómo actúa el terapeuta? Ah, si es que entra en un ataque en ese momento. Durante la sesión le toca tener ese ataque de pánico y lo está viviendo. No he tenido una persona con ataque de pánico viviéndolo realmente. eh, Quizás sí como reviviendo el momento Claro. antes, ¿no? Y yo lo que hago es permitirles vivirlo, ¿no? El otro día una persona terminó golpeando el sillón, por ejemplo, ¿no? Ujú. Para mí eso es importante, que la persona saque toda esa energía, esa furia y haga justamente lo que te digo, que es la catarsis, la reacción, porque de esa manera saca todo, gestiona lo emocional, gestiona lo hormonal, lo biológico, lo energético, lo espiritual, lo gestiona todo en una sola mientras más fuerte es la reacción. Y nosotros lo que tenemos que hacer como terapeutas es sostener. Si necesita en ese momento un abrazo, yo no toco a mis pacientes, solamente los sostengo y les pongo un cojín, por ejemplo. O si necesita golpear, golpea el sillón. Le digo, pero no, defiéndete, hazlo. Y entonces comienza, pero la persona sabe que está en terapia. Por eso te digo, no pierde la conciencia de eso. Y cuando algo le pasa demasiado, le da demasiado miedo, lo empodero frente a la situación. ¿Me dejo entender? Por ejemplo, si una persona dice, sí, que siento que me aplastan los hombros, y a veces aparecen cosas espirituales, como las entidades que también aparecen en las sesiones. Entonces sí me comienza a decir, es que lo estoy viendo, y digo, tranquila. Y comenzamos a llenarlos de luz, a que se vea, ¿no? A que pueda reconocer quién es en poder, en luz, en amor esa persona para poder enfrentar lo que tiene que enfrentar en ese momento sin miedo, ¿no? Y si tiene miedo, le digo, déjame a mí. Claro. ¿Te das cuenta? Le digo, déjame entrar, déjame a mí. Y la persona me ve dentro de su hipnosis, yo le digo lo que estoy haciendo, saco esa energía y hago la parte de la sanación cuántica de la que también habla la hipnosis, sí. Claro. Lo que pasa es que cuando la entidad justamente aparece es porque comenzamos a vibrar muy bajo, ¿no? Y obviamente desde el miedo es una de las formas de vibrar muy bajo. Y si estamos con Sí. miedo en ese momento y estamos siendo bastante vulnerables, es más Eh, fácil que se presente. yo he aprendido en este tiempo que en realidad ningún extremo es bueno, Ujú. porque cuando estás como en mucha luz, todas tus sombras se ven. Entonces, yo lo que voy aprendiendo, digamos, dentro de mi propio proceso es acerca de la neutralidad, ¿no? De mantenerme en ese equilibrio en el que dejé de juzgar a las entidades como algo malo, oscuro, y comienzo a ver que son parte de y que están haciendo su trabajo porque es necesario para que la persona pueda realmente entender ciertas cosas, ¿no? O para que se empodere o para que se reconozca como lo que es.
Y en ese sentido, me ha ayudado mucho el trabajo, digamos, espiritual que he hecho por muchos años, ¿no? Y comprender varias cosas. Y una de esas cosas es, por ejemplo, que a nosotros no nos corresponde pelearnos con las entidades, ¿no? Porque no estamos en esa jerarquía y no nos corresponde. Tienen su, digamos, tienen que tener su proceso espiritual como venga. Em, y lo que yo he podido observar dentro de esto es que finalmente lo que están haciendo es su trabajo dentro del proceso de cada uno, ¿no? Mostrarte un poco de tu propia sombra, ¿no? Porque creo que todos somos luz y sombra, entonces si aparecen entidades para traerte algo de tu propia sombra que Es necesitas correcto, ver y poder iluminarlo. es correcto. Y Así eso de es. estar en neutralidad, pues como que ni muy lejos que te enfríes, ni muy cerca que te quemes, ¿no? Y hay cosas que nosotros vemos como oscuridad que en realidad no tienen nada que ver con la oscuridad, ¿no? Hay cosas que nosotros evaluamos de manera negativa, Ujú. pero que en realidad tienen, digamos, es la connotación que le hemos dado, pero si nosotros comenzamos a ver eso, cómo funciona hacia una elevación de la espiritualidad, nos vamos a dar cuenta que solamente son los parámetros que nos han puesto, ¿no? Cómo han programado nuestras mentes para decirnos qué es malo y qué es bueno. Y bueno, ahí iríamos a unos temas mucho más profundos de cómo el sistema nos va manipulando, las religiones, la Sobre educación. todo la educación, ¿no? Porque justo hoy día veía en las redes también cómo ha ido la evolución de los carros de los años 1700, 1800 a como es ahora, ¿no? El teléfono, Ajá. como lo que era, pues ahora es una cosita. Todo va cambiando menos el sistema de educación. Todos sentaditos en orden, uno detrás de Ah, otro, obvio. profesores, o sea, y te ponen como que lo mismo para poder, en el trabajo, a veces todos están trabajando en cubículos pegaditos, uno tras de otro, o sea, todo Todos como encasillados. robots. Exacto, ¿no? Todos como Sí, robots. Claro, es todo que cambia menos el sistema de educación, Es que de eso se trata, ¿no? De eso, para o sea, el manejarnos. sistema lo que hace es manejarnos de una u otra manera y por eso también nos ponen la moda, Mm. la forma como tiene que ser el cuerpo, las vitaminas, esto, lo otro. Increíblemente, sin querer caemos en esas cosas, sabiéndolo incluso, ¿no? Yo recuerdo mucho cuando después de 19 años salgo de la iglesia cristiana, de la congregación de por sí, y entro a estos grupos y me acuerdo el tema ya era por comer carne, ¿no? Entonces yo decía, no puede ser, salí de una religión para entrar a otra. Entonces, No comas. sí, entonces, claro, fui comprendiendo y ya más, digamos, de forma más personal, haciendo mucha introspección, mucha conexión con el mundo espiritual, viendo lo que me decían a través de mis pacientes. Entonces, de esa manera uno va también aprendiendo y soltándose, ¿no? De todas esas ideas que traemos y que las seguimos trayendo. Y hay programas en los que son tan reacios que no nos podemos salir y hay cosas en las que no queremos salir también. Claro, porque también significa no encajar, ¿no? Y Exacto. la gran mayoría lo que busca es querer encajar, querer ser parte de. Justamente el otro día volví a escuchar un video que colgué de Chabuca Granda. Chabuca Granda dice que ella era una mujer divorciada y hace un acápite, mira en qué años, que cuando se divorciaban en esa época, la sentaban al final de la mesa, que no podían, o sea, que siempre tenían que estar al lado de un hombre. Y que en esa época, dice ella, ella leyó o escuchó a Connie Méndez, ¿no? La Sí. metafísica, yo no sabía que era cantautora, ¿no? Me enteré por Chabuca que era cantautora. Y ella dice que escuchando a Connie Méndez entró en conciencia que
no necesariamente le tenía que cantar al amor, que le podía cantar al puente, al caballo, ¿no? Entonces me encantó porque tú vas viendo cómo hay personajes, como mi madre también, que fueron rompiendo esquemas, ¿no? Que fueron señaladas, que fueron tratadas de una manera incorrecta, ¿no? Poco respetadas. Por ejemplo, en estos tiempos, mujeres de mi generación todavía tenemos muchos temas con el tema de la sexualidad y que chicas viven su sexualidad tranquilamente. El tema del matrimonio era otro asunto, ¿no? La familia, cómo queríamos vivir. Nosotros pensábamos que la familia solamente tenía que ser dentro de un matrimonio y no considerábamos que la familia también podíamos ser amigos, los padres, y tener a nuestros hijos y ser familia, que eso también correspondía a ser familia. O sea, de todas maneras yo creo que los tiempos están cambiando, que los paradigmas van cambiando. No creo que se desinstale el programa, pero digamos que hay programas más amigables, ¿no? Con respecto a lo que viene sucediendo y más conscientes también de cómo vamos viviendo como seres humanos, ¿no? Porque finalmente que somos espíritus experimentando este plano terrenal, ¿no? La gente quiere estar colgada del nirvana, pero tenemos, imagina, eones colgados del nirvana, deberíamos estar como, yo siempre le digo a la gente que trabaja conmigo, ya, genial, ya lo vimos, ya, ¿cómo aterrizaste esto? O sea, ¿qué vas a hacer? Paso uno, paso dos, paso tres, ¿cómo lo aterrizamos, no? Exacto, ¿Qué hacemos? claro. Flor, si reprogramamos la respuesta emocional hoy, ¿qué garantiza que en 5 años una persona en una crisis fuerte no regrese a ese viejo a esa vieja ansiedad? Lo único que puede garantizar eso es que la persona conscientemente se trace un nuevo camino. Eso es lo que puede garantizar. O sea, que la persona que ha estado caminando por aquí, o sea, el cerebro hace surcos neuronales, ¿ya? Que son como caminos. Esos surcos se van haciendo cada vez más profundos porque los va reviviendo, reviviendo, reviviendo. Entonces, ¿qué es lo más cómodo? Dejar que la mente fluya por ahí, ¿no? En este caso, cuando nosotros volvemos a foja cero, y la persona es completamente consciente de ese programa y no lo vuelve a vivir y dice, ok, lo puedo vivir de otra manera, esta forma me es más amable, más amorosa, más agradable, comienza a vivirlo, pero no siempre la mente elige este camino porque lo está construyendo. O sea, está yendo a Lampa y Claro, cansa mucho. exacto, entonces está haciendo un nuevo camino, la experiencia es lo que marca la diferencia. Mientras que tú decides vivir y experimentarlo de esta manera, te significa también decir no a muchas situaciones que te llevaron por acá, ¿no? Si uno está en ansiedad es porque de repente no sabe decir no, sabes que esto no me está gustando. Tú dejas que suceda, a ti te come la ansiedad por dentro, pero permites que pasen muchas cosas. En cambio, acá te toca elegir este nuevo camino y decir no. Entonces, eso es arar. Y cuesta. Claro, eso es arar. Por eso es que los procesos que nosotros hacemos a nivel mental, emocional, espiritual, es como tenerlos aquí en la nebulosa, ya, y eso cómo lo imprimo. O sea, tienes que agarrar tu impresora y bajar la información y decir por acá. Claro. Entonces tiene el camino trazado, pero no lo tiene arado. En cambio, esto es un surco y fácilmente puede volver acá. Entonces, eso es lo que yo le llamo no quitar el dedo del renglón. Porque la gente piensa a veces que porque hace hipnosis o porque hace programación, porque hace terapia corta, va a ir y ¡pa! Le van a dar una pastillita y todo cambió. ¿No? Las personas piensan que van al psiquiatra y el psiquiatra les dice, tómate esto y todo cambió. ¿No? Me ha llegado gente que con situaciones muy, muy complicadas que tienen que ser medicadas realmente, que necesitan medicación porque están en un desequilibrio fuerte. Yo sí considero que la medicina, algunos médicos trabajan con plantas medicinales
con suplementación, pero a veces ya no es suficiente. Entonces, cuando es necesario la medicación, en algunos casos, pero a los 2 años están medicados, no sienten lo mismo, pero siguen el mismo problema. Claro. Entonces viene y me dice, pero sigo en lo mismo, o sea, ya no me siento tan mal, pero sigo en lo mismo. Y es ahí empieza ese camino, ¿no? Entonces por eso siempre digo, no quiten el dedo del renglón. Yo tengo un grupo con el que trabajo y que siempre estamos dando la vuelta y les estoy mandando información y cada tanto de pronto regresan a hacer un ajuste. Claro. Pero no quitar el dedo del renglón significa yo elijo hoy día pensar desde mi nuevo paradigma, accionar desde mi nuevo paradigma, decidir desde mi nuevo paradigma, porque no voy a regresar a esto. Sobre todo decidir Y eso tomar. es sumamente incómodo porque hablando de astrología, estamos saliendo de un Urano en Tauro que ha sido romper todas las estructuras, Sí, ¿no? sí. Y dime si no nos han roto las estructuras. Mm. O sea, el mundo entero en pandemia cambió, ¿no? Así es. Entonces se han caído empresas, negocios, trabajos Formas de trabajo. formales, matrimonios, estructuras familiares, se han muerto todos los patriarcas de la familia, o sea, ha pasado demasiado, demasiado en este Sí, tiempo en el que se ha roto la estructura así es. y entramos en una etapa en la que comienza digamos, a surgir el pensamiento ligero, innovador, disruptivo, y es justamente por ahí por donde tenemos que caminar, ¿no? En ese tema un poco incómodo, digamos, de saber decir no a ciertas cosas que ya no funcionan para nosotros. Pero la incomodidad es lo que te va a llevar a ser cada día una mejor versión de ti. Exacto. Es que son las crisis finalmente, el Las que te... caos desde donde comienza a salir todo el orden, ¿no? Así Así es. es. Flor, ¿cualquier persona puede ser hipnotizada o debe cumplir algún requisito específico? No, no creo. Yo creo que es cuestión de tiempo con cada persona, ¿no? Inclusive con los que tienen miedo, inclusive con los muy racionales. em, Creo que es cuestión de tiempo, de decisión. Yo misma fui una persona que decía que quería ser ayudada y según yo no entraba, no entro, no veo, no entro, no veo, no entro. Mi profesor me quería meter un mazo en la cabeza y desmayar. Pero yo creo que no es un tema de que no se puede, sino que hay que tener cuidado con ciertas características, siempre nos dicen, ¿no? Que, por ejemplo, las personas con un alto grado de esquizofrenia no deberían. eh, Básicamente, ¿no? Pero después las personas racionales, como te digo, en la casa del jabonero, el que no No cae cae resbala. resbala. ¿Y nosotros mismos podríamos entrar en una hipnosis sin la Sí, ayuda de un terapeuta? sí, si es que tenemos las herramientas sería genial. En realidad la autohipnosis es Ujú, como un estado de relajación profunda, más o menos como la eh, meditación, ujú. ¿no? Es como un estado de meditación, básicamente. Y sí, digamos que te permite de repente ver algunas cosas, pero no sé qué tan terapéutico puede ser si no tienes las herramientas. Sin embargo, si tienes las herramientas, creo que se hace mucho más conciencia de esto, ¿no? Yo también pienso, creo, conscientemente de que se necesita un observador, se necesita un otro que esté observando y que esté desapegado de la situación para que la pueda ver con objetividad, ¿no? Para que te ayude a verlo fuera de la película. Exacto, por eso siempre lo digo y lo repito aquí, ¿no? Creo que es importantísimo que los terapeutas pasemos por nuestros procesos terapéuticos. Es muy importante, es muy importante. O sea, acá siempre van a suceder cosas, aparecen situaciones que yo no puedo manejar. Y si ya no lo puedo manejar, ¿sabes qué? Ve a terapia, ¿no? Ve a terapia porque inclusive yo creo que las personas que decidimos ayudar a otros somos más procesados, nos aprietan más, porque justamente a través de esos procesos
es que tenemos el bagaje para decir, ah, ok, ya sé qué te está pasando, ¿no? O la empatía, que es una empatía mayor de la normal. O sea, porque ya lo viviste. O sea, Exacto. ya lo viviste, ya sabes cuáles son los síntomas o por dónde ayudarla y qué es lo que viene y cómo Exacto. levantarla, ¿no? Y no te mandan a cualquier persona, te mandan a las personas que han atravesado, que están atravesando lo mismo que tú. Y cuando estás en tus procesos, porque yo creo que todos estamos en procesos, te mandan a las personas con tu mismo tema a trabajar. 100%. Entonces es como, ok, yo he terminado sesiones súper cargada, me acuerdo con una señora, no podía verme en esa situación y de pronto hablando con una amiga me dijo, pero eso es tu tema. ¡Ah! Y comencé a llorar, a llorar, a llorar, a llorar. Le decía, no sé ni por qué lloro. Pues no sabía ni por qué. O sea, el tema era tan inconsciente en mí, Claro. tan inconsciente, pero sí, así yo creo que todos estamos en procesos. Claro. Me encantó conversar contigo. De Tienes igual un manera, bagaje Jay. enorme para poder seguir aprendiendo. Un mensaje que le quieras dejar a nuestra comunidad de renacientes para que no se cohíban, no le tengan miedo a la hipnoterapia, puedan pasar, darse ese permiso, regalarse esa experiencia que los va a ayudar a evolucionar. ¿Qué mensaje les podría dejar? Bueno, eh, que no se cansen de mirarse a sí mismos, que sean capaces de aceptar que, no, que todos andamos fallados de alguna manera, que todos traemos nuestros temas por trabajar, que eso es lo que vinimos a hacer a este mundo, ¿no? Vinimos, sí, a ser felices, pero también vinimos a evolucionar como almas, como espíritus, y eso nos demanda mirar aquello que nos tiene trabados en la vida. Creo que parte del despertar es darnos cuenta de que aquello que nos tiene trabados son temas que nosotros no hemos mirado, observado, aceptado, perdonado, trascendido. Y que realmente necesitamos, merecemos vivir más ligeros. La hipnosis es una metodología, pero hay muchas. Y entonces, si se animan a hacer hipnosis, encantada de la vida de recibirlos en mi diván. Saben que tienen que ir preparados, decididos, pero en realidad yo lo que le diría a tu gente es que intenten por donde vayan, o sea, no importa cuál sea la metodología, que comiencen a hacer esos procesos personales necesarios para la humanidad, porque todos tenemos que empezar a unirnos en ese despertar, elevar el planeta a otro nivel, ¿no? Qué bonito. Gracias, Flor. Gracias, Ya saben Elis. ustedes que cualquier consulta a Flor de María Núñez, vamos a dejarle toda la información en la cajita de descripción para que puedan contactar con ella. Un gusto haberlos podido compartir esta experiencia hermosa de la hipnosis y muchísimas gracias por compartir. Gracias, Flor. Gracias, Eileen.